Muy bien, continuamos en este curso de Excel aplicado. Vamos a compartir pantalla para revisar los ejercicios propuestos. Recomendaciones, pues le habíamos dicho que tengan una carpetita con todos los ejercicios para que ustedes puedan ir recordando en el futuro cuando tengan que aplicarlos o revisar algún contenido. Creo que el ejercicio cero quedó totalmente cubierto, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Hablamos de la metodología. En este nivel, pues se prioriza darle ciertas orientaciones y ustedes van siguiendo y van ejercitando o van cumpliendo los retos que están descritos aquí. Vamos al ejercicio 1A que les había pedido que revisen. Son cálculos básicos. De pronto algunos no tienen tanta objetividad o aplicabilidad, pero el propósito es que ustedes puedan aquí repasar o diferenciar procedimientos para operaciones básicas. ¿Cuál era aquí el reto? Ustedes ingresaban a uno de ellos y comenzaban a hacerlo. ¿Cómo les fue con esto? Cuéntenme. ¿Hay alguna duda aquí específica en este ejercicio? Si no, para pasar directamente al siguiente. O revisamos uno de cada uno. No sé cuál es el punto. El mío no tuvo problemas, yo no tuve problemas con este ejercicio. Ya, muy bien. Yo sí diría que revisemos uno por uno para ver si hemos hecho bien, en qué Ya, estamos mal. ok. Estamos en el ejercicio 1A. Ajá, operaciones básicas. Estamos en el ejercicio 1A y partimos de esta primera hoja donde vamos a direccionar un ejemplo de cada una de ellas. Operaciones básicas. Ustedes le dan clic, perdón, está en modo forma. Ustedes le dan clic y vamos al primer apartado. Les decía que aquí ustedes, si se sienten familiarizados ya con la función suma, está bien, pueden hacerlo. Si no, en este primer reto la idea era que ustedes cojan y canalicen un, eh, un, un procedimiento para la redundancia como que fuera Excel una calculadora, ¿no? Pero siempre orientado a la función de celda. Clic más clic más clic, sí, más tres celdas, celda B3, B4 y B5. Y le doy Enter. Y ya tengo la suma. ¿Ok? La otra forma de hacerlo ya más rápido y de forma más directa, podríamos llamar, es que ustedes coloquen la función suma y ya se familiaricen cómo se estructura una función. La función suma le va a pedir siempre y toda función que le abra un paréntesis y dentro de ese desarrollo le va a ir mostrando los elementos mínimos, ¿no? Aquí le dice que debe colocar los números. Usted pone los números y cuando ya coloca eso, pues le cierra el paréntesis, como está allí, y le da Enter. Sí, ambos procedimientos eran correctos. Sí, en la resta sí, pues esto es más sencillo. Ustedes le colocan básicamente el signo menos entre los dos elementos y tenían el valor igual acá. La multiplicación obedecía igual al mismo procedimiento donde el signo prioritario era, lo hicimos la clase pasada también, era el asterisco. Ah, está más abajo, mijo, está más abajo. ¿Sí? Y la división, el mismo procedimiento. Le doy igual, me avisa si están observando bien, por favor. Sí. Le doy aquí igual. ¿Qué me tocaría hacer? La celda Ujú. A22 Dividido por... dividido por la celda C22. Y le doy Enter. ¿Ok? Ese era el reto en esta primera página. Son operaciones básicas que permiten ir familiarizándonos con la estructura lógica que este programa nos demanda. Ujú. Cuando ya lo hayan completado, pues vuelven al menú de ejercicio. ¿Alguna pregunta? No, yo sé si tenía bien. ¿Todos están claros? Sí, claro. Ya. Muy bien. Volvamos entonces al segundo. Comenzamos ahora cálculos de cantidades. Aquí yo
no voy a poder tener un ejemplo tan específico para lo que yo practico, de pronto sí. Entonces, en cualquier proceso de aprendizaje, particularmente con una herramienta digital, yo debo tratar de enfocarme hacia el hacia el principio que va a orientar en el procedimiento, ¿no? Aquí tengo como reto que yo debo obtener el total. ¿El total de qué? En este caso particular, de una multiplicación entre una cantidad y un valor. Verifico que aquí el formato esté adecuado, que no sea inapropiado, está bien estructurado. Verifico acá la cantidad también y en este caso no me interesa la descripción porque eso no va a influir en el requerimiento. Simplemente me interesaría qué cosa. ¿Cuál sería la operación entre esta y esta celda? ¿Cuál sería la operación aquí? Una multiplicación entre la cantidad por el valor unitario. Exacto, ese es el principio, ¿no? Una multiplicación. Ahí yo ya sé que tengo que multiplicar algo. En este caso son dos cantidades. Multiplico la celda B3 por la celda D3 y le doy Enter. Ya tengo el valor. Siempre Ujú. trabajo con la celda. ¿Por qué? Porque si en el futuro yo quiero reutilizar esta hoja y ya no tengo 2 de cantidad, sino que tengo 10, se vuelve funcional. No tengo que volver a cambiar toda la fórmula. Luego de eso, pues yo practico la opción de copiar arrastrando, siempre en la parte inferior derecha, coloco y obtengo. Ese era el reto. No me pide nada más aquí. No me pide sumatoria, no me pide ordenar, nada más que obtener el total de esta multiplicación, que podría ser una operación básica también. ¿Preguntas sobre este punto? No. Sencillo. Muy bien. Vamos al menú de nuevo y voy escalando ahora. Ahora tengo una aplicación un poco más complicada, en el sentido de que ya no es solamente, bueno, en la parte sí es una operación, pero es una operación aplicada. Me dice que calcule densidad y la densidad está definida por el total de habitantes, tengo una columna aquí, y dividido a razón de la superficie. Entonces sigue siendo una operación básica. Coloco coloco el signo igual y estructuro esta operación básica que corresponde a una división. Entonces, total de habitantes a la celda y divido el total de superficie. Le doy Enter. Es importante eso porque a veces caemos en el error de querer colocar la cantidad aquí, de 1740. No, siempre con la celda. Igual que el ejercicio anterior, yo bajo y he repasado la estructura de división. ¿Sí? ¿Continúo en el siguiente o hay alguna duda aquí? No, no hay duda. No, Al ¿nadie? menos no de mi parte, no sé, los chicos. No, ninguna. Ninguno. Muy bien. Vuelvo entonces ahora y tengo el total de ventas. El total de ventas ya me eleva un poquito el nivel de complejidad. En el total de ventas yo tengo que, déjenme mover la barra por acá, yo tengo que generar tres resultados más otros resultados totales en la parte inferior. Dice aquí que se recomienda usar funciones. Eso ya me va dando pistas de qué es lo que debo hacer, ¿no? Primero, puedo trabajar por acá o por acá. Al final es un proceso lógico. Dice, hallar los valores totales de contado, tarjeta y total del día. Contado, tarjeta y total del día. Entonces, reviso la estructura de la tabla y veo que tengo aquí contado y tarjeta, ¿verdad? Y total del día se sobreentiende que es la suma entre las dos formas de pago. Comienzo a estructurar y digo, bueno, ¿qué operación es la que necesito en este proceso? Pues me voy a la celda contado y ¿qué tendría que hacer? Sumar, ¿verdad? Más la otra celda contado, más la otra celda contado. Y le doy Enter. No incide en este valor, ni tampoco es un requerimiento la columna días. Ujú. ¿Ok? Entonces ya tengo aquí el valor de contado y dado que Excel me permite las facilidades de usar referencia relativa, que es lo que vamos a ver hoy,
yo comienzo simplemente a copiar. Y automáticamente Excel me, me dice, bueno, en esta celda quieres que copie, pues va a suponer que voy a copiar no la misma cantidad de la celda I6, sino desde va a la I7, ustedes se fijan. Eso es automático, como en los otros ejercicios. En el tema de tarjeta, igual. Yo coloco aquí el igual, me voy a tarjeta, a la celda, sumo la siguiente y sumo la siguiente. Y tengo un ente. Coloco aquí y debo bajarlo para que pueda Excel copiarme todos los datos requeridos. ¿Qué me toca ahora? Pues completar los totales. Aquí me dice que use sumas y bueno, vamos a usar la función suma, aunque son solamente dos valores. La estructura de la función suma es suma, como ya lo habíamos visto. Abro paréntesis, selecciono el rango que quiero sumar y cierro paréntesis. Y con eso le doy enter. Arrastro esta función hacia acá. ¿Correcto? ¿Qué hago acá? ¿Qué función aplico? Pues la misma función que he estado. Robin, perdón que le interrumpa. La suma total del día, usted le hizo algo diferente a lo que yo le ¿Ves? sumé. Claro, ¿Cómo le igual suma salió la usted? misma cantidad, pero yo solamente puse lo que es, bueno, más rápido, total más, o sea, lo que es suma. Agarramos lo que es contado y tarjeta y solamente sumamos. Allá usted le puso una suma directa, o sea, cogió los dos valores de celda. Sí. Sí, está bien. Como le digo, aquí dice se recomienda, pero al final tiene más de un camino para llegar al mismo propósito. En operaciones cortas, de pronto viene bien la elección que usted hizo, pero, por ejemplo, aquí, mire, son 10 valores. Entonces, necesariamente me ahorra tiempo el hecho de que yo establezca una función, porque aquí simplemente eh, quiero copiarlo. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí de nuevo. Aquí yo simplemente coloco el igual, la función, Ujú. estructuro la función y en la función yo eh, determino el rango rápidamente, señalando. Y con eso ya paro. Imagínense que sean 100 valores, ¿no? Que tenga que sumar. Entonces la función se vuelve más aplicada en ahorro de tiempo, mucho más útil en ahorro de tiempo. Igual que en los otros valores, yo puedo copiar esta, este procedimiento de la celda hacia la derecha Y me va a sumar y, todas las columnas. y automáticamente la referencia relativa supone que yo debo sumar lo que continúa, ¿no? Por ejemplo, aquí está estructurado que suma desde la C6 hasta la C15. Acá va a suponer que la suma es de la columna D6 a la D15 y así sucesivamente. ¿Ok? Ese era el reto Ujú. en este apartado. Ok. Me interrumpen si hay dudas, ¿ok? Vamos otra vez a volver al menú y nos queda, ¿cuál nos queda? La última, ¿verdad? Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento equivale a la diferencia entre la tasa de nacimiento, que está descrita aquí en la parte superior, en la fila C5, y la tasa de mortalidad. Correspondemos aquí a darle igual. ¿Y qué tendría que hacer entonces aquí? ¿Qué operación va a hacer? Resta. Una resta. Coloco el valor de nacimiento y coloco el valor de celda. ¿Ok? Y ya tengo el valor que en este caso es la tasa de crecimiento natural en Quito. Yo no vuelvo a estructurar la fórmula, sino que copio el procedimiento establecido allí hacia la derecha y tengo ya el valor. Entonces, al final en este ejercicio, ¿qué hemos practicado? ¿Cuál es el principio metodológico de Excel? Hemos practicado la estructura de operaciones básicas y hemos también ejercitado la función suma
además de ya validar el procedimiento de copiado automático relativo que me permite Excel. ¿Sí? Ustedes pueden encontrarle aplicaciones a su contexto laboral. Sí, tranquilamente debe haber alguna necesidad de realizar operaciones de suma o copiado, operaciones básicas en algún ámbito de su trabajo. Al final es el principio lo que van a replicar. ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces, cerramos aquí y nos vamos al ejercicio 1B. ¿Qué tenemos en el ejercicio 1B? En el ejercicio 1B se repite el mismo principio. Por eso es que les decía que no quiero invertir mucho tiempo en resolver todos, porque al final es el mismo elemento. Lo que sí quiero invertir tiempo aquí es en una función nueva, que es la función fecha, o si fecha, o cálculo de fechas, ¿no? Había un ejercicio resuelto aquí que estaba para que usted vea la estructura, porque dado que es una función poco utilizada y también poco conocida. Sin embargo, aquí también hay un link. Si ustedes le daban clic aquí, se iban a este link donde les hacía una referencia a cómo restar fechas en más de un procedimiento. Eso tienen que revisarlo por tiempo, ¿ok? No sé qué tan útil sea en la práctica, pero lo que quiero ejercitar aquí es la forma de prepararnos para usar una nueva función, porque les decía al inicio del curso, es imposible que quizás en cualquier curso, salvo que sea un curso muy largo, con mucha carga horaria, puede revisar función por función. Y entonces me va a tocar a mí hacer cierta búsqueda y cierto autoaprendizaje en ciertos requerimientos, valga la redundancia. Lo que quiero llevarlos aquí es que ustedes tienen la capacidad de investigar algo. Si ya saben que, por ejemplo, en la función de Excel, ustedes saben que toda función tiene una estructura, ¿no es cierto? Si yo googleo esto y digo, bueno, ¿cómo se estructura la función si fecha? O en este caso particular, ¿cómo hacer operaciones con fechas? Y en algún momento van a llegar a un documento así. Entonces yo lo consulto y veo que por aquí me dice, a ver, puedo restar en forma simple, pero me va a devolver siempre en días, pero yo quiero en años. Entonces, ¿qué tengo que usar? La función si fecha. La función si fecha se estructura de una fecha más antigua, una fecha más reciente y un intervalo. Tomen asunto en eso. Una fecha más antigua, una fecha más reciente y un intervalo. El intervalo es el periodo que yo quiero que Excel devuelva. Me va a devolver en años. Para devolverle en años voy a colocar la Y entre comillas, en meses o en días. ¿Ok? Entonces yo vuelvo a la función y digo, ah, ya, bajo esa revisión autoaprendida, yo ya puedo utilizar la función. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues bueno, podría copiarla para la derecha porque ya está estructurada, pero vamos a hacerla desde cero. Voy a dar aquí y le doy igual, coloco si fecha, mire que ni siquiera salen en Excel esta función, abro paréntesis y comienzo a estructurar. ¿Cuál era el primer criterio? La fecha más antigua. Antiguo. Clic en la celda que tiene la fecha más antigua, ¿verdad? Coloco aquí, me parece que es con punto y coma, Ujú. coloco aquí el segundo criterio, ¿cuál es? La fecha Fecha más reciente. reciente. ¿Y qué me faltaría? El intervalo. El Entre varios. intervalo. ¿En qué lo vamos a pedir aquí? Vamos a hacerlo en días igual, ¿ya? Entonces M. coloco la D, Eh, cierro el criterio con el paréntesis. Le doy Enter. Y ahí está, 1858 días. No sé qué tan útil sea para ustedes esta aplicación, pero más que sea útil o no la función, quiero que valoren el procedimiento de poder utilizar una función nueva que les va a tocar. No, siempre surgen requerimientos donde usted tiene que combinar una o dos funciones. Vamos al siguiente. Ok. ah, ese ¿Preguntas? no lo tengo yo. Yo tampoco, a mí no me sale, incluso me sale como que error de... Bien, vamos a colocar pantalla, a proyectar pantalla. Y Tengo aquí voy a hacer una decimales pausa, ¿ya? enteros. En este ejercicio se nos
pide la aplicación de varias fórmulas, las que ya hemos ejercitado y las que ya tenemos el control en cuanto a procedimiento y dominamos su estructura, pues se nos pide aplicarlas. Veamos qué nos pide el ejercicio. Rellenar los campos con información personal o supuesta. Aquí, ¿no? Información supuesta. Aquí podrían ponerle la fecha de hoy, 28 slash 11, no, 11, 10 slash 23. Automáticamente Excel me reconoce que es un dato fecha, ¿verdad? Proveedor, pongámosle Eureka Educación. Dirección, Bueno, yo le puse una ferretería, le puse la dirección de acá de San Juan, le puse, en el RUT, correcto. no sé por qué no me cogió el RUT. Clave, de pronto se refiere aquí a un dato de cualquiera. Son datos, esto es subjetivo un poco, ¿no? Aquí el RUC no le cogió, dice Ajá, me Kenia. salió combinada, más 12. Ah, ya. ¿Se acuerda que lo vimos eso en el ejercicio 1? La Ujú. estructura que tiene esta celda es general. Si yo le Ujú. pongo Que busco texto por fecha, con números. con números, ya, puede ser ahí, ¿no? Porque si le coloco números, también. Y ahí sí, aunque me salió un mensaje acá, no sé, pero bueno, Y ya hice si, lo y si salen decimales, pues yo simplemente le ajusto y le digo que no en el menú, en el formato número, le dejo allí. Pero Ya, no va a salir el cero primero. ya, ese es el detalle. Cuando tengo un cero primero, yo trabajo con formato texto y le pongo cero. No, pues si los RUT no empiezan con cero. Terminan en cero cero Puede uno. ser, claro, bueno, eso ya es Pero es que hay subjetivo, ¿no? números Pero de cédulas que comienzan con 09 o sí. Ah, ya. Correcto. Guayaquil. Yo digo que todos vivimos en la provincia de Los Ríos. Claro, nosotros somos puros 120, 500 o 900. si tienen ese requerimiento, entonces ustedes pueden colocarlo con un formato texto, porque al final estos campos son solamente informativos, no van a estar sujetos a cálculo. En la parte de acá sí En mi caso tendríamos yo que, puse fracción porque a mí tampoco me escogía, entonces, ¿en cuál campo, Roxana? Aquí. ajá, a mí sí me puso, Ya, al final sí me puso el RUC 001, pero yo tuve que coger en lo que es de datos de formato de celdas, en la palabra fracción. aquí. Ya, está bien. Ajá, Eh, y ahí ya me puede ser cogió ese el caso. 001. Si le sale este mensaje, solamente le ponen omitir error y estaríamos listos para trabajar en cuanto a los datos, ¿no? ¿Qué es lo que me pide aquí? Me dice que tengo un, Muchachos, muchachos, me despido, se me va la luz. ya, tengo Sí. aquí, tengo aquí una cantidad que tiene datos numéricos, tengo un campo que describe el producto, tengo un campo que me describe el costo del producto sin gastos indirectos. Luego tengo un gasto de operación que tiene que ver sobre el CP y CP indica costo de producto. Entonces es un gasto adicional de 15%. Luego tengo un gasto del 5% sobre CP correspondiente a la importación. Y aquí ya son totales, totales. Vamos resolviéndolo aquí. Tenemos entonces primero el requerimiento de gasto de operación, ¿verdad? Voy a hacerlo de la manera tradicional que lo haría una persona no especializada en la parte contable. Coloco igual y yo debo calcular qué cosa. El 15%, 15%. De 25. el, el 15%, ¿verdad? 15 por qué cosa? El valor 25. de que está en la celda. Ajá, 15 por. Si le doy enter, pues ese es el 15% del valor, ¿no es cierto?
Claro, pero Es- debería salirle en valores. Debería salirme en, Valores. claro, o sea, aquí, ¿qué es lo que me falta? Me falta dividirlo para 100. Ujú. Pero hágalo de la Entonces, forma más directa, nomás. Sería. ya lo vamos a hacer en el otro campo, ¿ya? Recuerden que eh, no todos tienen, perdón, que el mouse está sensible, no todos tienen esa expertise. Lo vamos a hacer aquí. Este valor de aquí debería dividirse para Para 100. 100 a fin de que equivalga verdaderamente al 15% del valor. Sería 375. Ujú. ¿Me corrigen? Ustedes que son expertos en la parte contable. Sí, está bien, eso yo tengo. Ya. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí sí. De ahí sería cuestión de arrastrar la fórmula y nada más. Ya. Eh, Ahora está la fórmula para poder seguir acá, ¿no es cierto? Ujú. Correcto. Ahora, vamos al segundo campo donde vamos a seguir las indicaciones de Roxana de hacerlo en forma directa. ¿Cuál es el primer paso aquí? Le doy igual, multiplico el valor de la celda, ¿no es cierto? El valor de la celda, ¿por cuánto? Por 0,5 o 1,5. Por 5 sería. Eh, Mediante No, el pues sería el mecanismo, 375 por 5%. a ver, tengo aquí que calcular el 5% Claro, sobre el CP. ¿Cuál es el CP? el Costo CP del es el producto. 15%. No, es el costo No, del producto. no me dice que calcule esto sobre GP. Me dice que calcule el 5% sobre el costo del producto. Sería Sería la celda 1,25. G21. Ujú. Pero mi pregunta aquí es, ¿de qué manera puedo yo tener una estructura diferente a la estructura de cálculo del porcentaje que usé en la celda anterior? Creo que fue un comentario de Roxana. Ya. Por el 5%. 0,05. No, 5%. No. Entonces aquí le pongo directamente el número 5 y la palabra porcentaje, ¿no es cierto? Allí, Mm, no. Bueno, lo ¿no? hizo diferente. Como leo, yo lo hago de la forma más directa. Pero sí, está Ah, bien. hay una forma más directa todavía. Ya. Claro. Entonces tenemos la opción clásica, tenemos la opción de multiplicarlo por el 5% y existe una tercera fórmula, un tercer procedimiento. Dícteme, Roxana, ¿qué le coloco aquí entonces? El- igual más sería. Ah, no le pongo le pongo más. No, 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 no. Está bien. Igual más la celda que es costo del producto por. Hasta ahí estamos Sí, bien. Por ya. 5%. 5 y el porcentaje. 5, perdón, Falta el porcentaje. y el porcentaje. Sería shift porcentaje. En el Allí, 5. Exacto. Enter. ya, me dio el mismo valor, ¿no? Es lo Sí. mismo, pensé que. Dale, Ya, serio. está bien, hay más de un camino. Justamente O esto sea, me sí refiero de la forma más fácil. O sea, Está más difícil esa ahí. ¿cómo va a estar más difícil? Solo le puso el signo más allá del. Malo que en vez del signo más, nomás le ponemos lo que hizo la primerita.
Ya, al final cada uno tiene una forma de definir qué es fácil y qué es difícil, ¿no? Por ahora estamos dos caminos y, Y ambos son válidos. y ambos son válidos, porque no hay un camino único en este. Recuerden que son cálculos, Ujú. son procedimientos que si se estructuran lógicamente, pues van a llegar al mismo fin. Ahora, ¿qué es lo que me toca luego hacer? Pues tengo que copiar esto hacia abajo para que todo se pueda calcular en función de ese requerimiento. Tengo ya calculado el porcentaje de gasto de operación y tengo calculado el porcentaje de importación. ¿Qué me toca ahora? Determinar el total de gastos indirectos. Cuando hablo de gastos indirectos, ¿a cuál de las tres columnas se estará refiriendo? A costo del producto. A gastos de operación y Y a los gastos gastos de de importación. importación. Ujú. Entonces Bien. yo puedo aquí sumar literalmente las dos celdas o Correcto. hacer una suma con la función suma. Cualquiera de las dos estaría bien. Como ya ustedes van a pasar eh, al nivel intermedio, les recomiendo que se acostumbren a trabajar con fórmulas, aunque sean valores cortos. Pero igual, si desean hacerlo de manera directa con la celda, lo pueden hacer también. Ustedes cierran esto, cierran este paréntesis y ya le he dicho a Excel que pueda sumar. Y le digo que también copie este mismo procedimiento. Verdaderamente, aquí ya tengo ya resuelto el valor de total de gastos indirectos. Verifico, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la celda 34 me está sumando H y, y 34, está correcto. Ahora me dice el porcentaje de valor entre CP, el porcentaje de valor entre CP este de aquí, y GI. GI es gastos indirectos. Creo que este dato